Hermanos, que el Señor Yeshua HaMashiach les bendiga en el nombre del Señor. Esta es tu hermana Lorena y en esta noche me gustaría estar trayendo algo de la parte del Señor, no solamente un testimonio, pero me gustaría estar leyendo con ustedes en Éxodo 32:2, donde dice: Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráigamelos. Vemos que a través de esta palabra vemos que el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con joyas, salió con los ídolos de Egipto, no se los habían quitado, sino que es con esto que hicieron el becerro. Tú me dirás, hermana, es que es pecado, es bueno que una mujer, un hombre cristiano, un hijo de Dios se ponga zarcillos. Vemos que hay hombres aún en medio de las iglesias, supuestamente hijos de Dios, que usan, sea hombres o mujeres, aretes, joyas. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Es lo que tenemos que saber. Vemos que Marcos capítulo 5:5 dice que día y de noche vagaba solitario por los sepulcros y los montes, gritando e hiriéndose con piedras afiladas. Habla de un endemoniado, que quiere decir que este joven con piedras aún se afilaba, se cortaba. Vemos que Satanás, cuando quiere, vemos que también él hizo lo mismo a través de Jesucristo, sajándolo. Y vemos que cuando tú te haces pones un arete o un zarcillo, no sé cómo decir, un pendiente, sea como sea, tú estás sajando tu cuerpo, bendito Dios. Y vemos que en primera de Timoteo, en el capítulo 2, eh, del 9 al 10, dice: en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Vemos entonces aquí que es lo que el Señor nos habla a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, que nuestro atavío sea decoroso, que se vea, sea la piedad, que se vea, no ser, ¿cómo podemos decir? Que sea lo contrario de ostentoso, ser modestos en nuestra manera de vivir, profesando servir a Elohim. En primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 3 al 4, es algo que me marcó cuando yo vine a los pies del Señor, ya que a la época yo era muy vanidosa, me gustaba mucho ponerme aretes, tenía tres aretes en cada oído, me ponía anillos en cada dedo, tenía, bendito sea el nombre del Señor, cadenas en los pies, incluso anillos en los dedos de los pies para poderlos adornar. Pero cuando yo escuché por la primera vez esta palabra, que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el externo, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Eso para mí, me preguntaba mucho, porque yo tenía tantas joyas, y cuando el Señor me dijo que tenía que quitarlos, yo lo dejé, gloria a Dios, porque el Señor me hablaba con su palabra que una hija de Dios, un hijo de Dios tiene que mostrar, no es el exterior lo que te hace más acepto a Dios, sino un espíritu afable, un espíritu, ser llena del Espíritu Santo. Tú tienes que brillar, pero de la luz de Cristo, no por las joyas, no por la escarlata, no porque tienes diamantes. Vemos que en Deuteronomio capítulo 14, en el versículo 1-2, dice: hijos sois de Yahweh, vuestro Elohim, no os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Yahweh, tu Elohim, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra.
Vemos, bendito Dios, que aquí en esta palabra quiere decir que tú no puedes imprimirte un tatuaje. Mucha gente piensa que nosotros como ya somos hijos de Dios, entonces que tú puedes y eres templo de Dios, entonces te pones Yeshua, te pones el nombre de tu hijo, pero vemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vemos que para ser marcados como hijos de Dios, somos sellados, es por el Espíritu Santo, no porque tú te pongas una impresión a través de un tatuaje. La Biblia nos dice bien claro que no te sajaréis ni os raparéis por causa de muerto. Pero muchas personas piensan, hombres, mujeres, cristianos, o que es posible que esa ley todavía está vigente, pero nosotros vemos que el antiguo pacto no es para que nosotros hagamos porque estamos en la gracia, que podemos hacer lo que nos dé la gana. Y en Éxodo, en el capítulo 33, en el versículo 5, podemos ver que aquí habla algo importante que dice, porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. No debemos ser ostentosos, sino lo contrario, humildes. Vemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos salieron con cosas que les pertenecía a Egipto. Pero vemos que con el tiempo, en el tiempo de los 40 años, ellos tuvieron que pasar por medio del desierto para el Señor despojarlos de los ídolos. Pero vemos que es a través de esos propios ídolos, de las orejas, de esos anillos, de esos pendientes, de esas joyas con lo que se hizo el becerro de oro y que los hizo tropezar. En Génesis, en el capítulo 35, en el versículo del 1 al 4, podemos mirar algo sorprendente y que esto es lo que yo voy a estar contando mi testimonio. Entonces dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. Y haz allí un altar a Elohim que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay en vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subámonos a Betel, y allí haré un altar a Elohim, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros. ¿Qué quiere decir con los dioses extranjeros? Que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. En Apocalipsis 12 podemos ver que el Señor nos muestra que describe a dos mujeres. Vemos una mujer que se describe como la iglesia de Dios, una mujer pura, vestida de pureza, que está allí alrededor la luna, las estrellas, todo lo que Dios creó, o sea, la propia luz de Dios, la propia belleza, el propio brillo que Dios da. Y la otra, una mujer que se encuentra en capítulo 17 de Apocalipsis, una iglesia corrupta, con una luz falsificada, con una luz artificial, llena de perlas de oro, es decir, una ornamentación terrenal. Así que no es solo de modestia, no te ofendas si te hablo así en este video, pero la Biblia nos enseña de dejar de lado el uso de las joyas. Es interesante que puedas leer que cuando el Señor venga en el día del Señor, podemos ver que en Isaías capítulo 2, en el versículo 20, dice, aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se habían hecho para adorarlos. Y a mí me gustaría estar contando este testimonio de cómo fue que el Señor me hizo que quitara estos, no solamente a través de su palabra, sino que yo tuve una experiencia en la cual el Señor me había hablado a voz audible y a través de su palabra, pero como he leído antes, nosotros somos rebeldes.
pero el Señor nos trata de una manera u otra porque Él quiere que nosotros como hijos de Dios seamos llenos y es el Espíritu Santo que nos redarguye. El Señor ya me había quitado los anillos, las candongas, los pendientes, los collares, porque yo tenía tantas, yo no sé cómo explicarles, pero tenía tantos, no solamente de joyas, de todo tipo de aretes con diamantes, de oro, de plata, de todo tipo, grandes, pequeños, con todo tipo de piedras preciosas, esmeraldas, rojas, y yo quería, porque uno quiere es apantallar, uno quiere es que brillar, entonces, pero yo decía, bueno, me los había quitado porque me gustaba mucho usar los grandes. ¿Por qué? Porque los grandes tú te ves más, tú te ves que la gente te ve y bueno, cuando venimos del mundo, todo el mundo venimos como un arbolito de Navidad, pero yo recuerdo que poco a poco el Señor me hablaba y yo fui haciendo, quitando hasta que me quedé con unos topitos, como se dice en algunos países, con unos zarcillos o con unos pendientes como de perlita, pero bien pequeñitos, que solamente brillaba apenas, porque no llegaba a dejarlos, hasta que un día, cuando el Señor todo esto trató, cuando yo estaba un tiempo de ceguera, no espiritual, sino ceguera física. Y así fue como el Señor me fue tratando. Eran cosas que yo no veía, pero escuchaba que el Espíritu de Dios me hablaba. Y cuando yo recuperé, cuando el Señor me curó de la vista, yo recuerdo que había guardado 2 o 3 pares de, de pendientes donde tenían como falsos zafiros. Yo dije, los voy a guardar estos, los otros yo los había quitado de mi casa. Me dolía porque tenía muchos relojes donde había mucho adorno que llamaba mucho la atención, porque me gustaba todo lo que brillaba, me gustaba mucho donde tenga piedras preciosas, donde tenga perlas, me gustaba mucho, pero por la palabra yo me fui convenciendo y que el Señor me hablaba, entonces yo fui quitando, pero como les digo, nosotros somos rebeldes y yo en este testimonio quiero hablar que yo había guardado 2 pares de pendientes porque dije, bueno, si alguna vez yo los necesito. Entonces, cuando un día estaba yéndome al culto, estaba yéndome a la iglesia, se me dio por colocarme y cuando en el momento que yo me coloqué, mis orejas en el momento se inflamaron de una manera que quedaron rojas en un segundo. En un segundo podía sentir como si algo me estaba traspasando, como si algo me quemaba y tuve que sacarlo de una manera violenta porque yo nunca había sufrido de alergia, nunca se me habían hinchado los oídos, siempre usé desde que yo fui una niña, siempre tuve pendientes, muchas joyas, estuve acostumbrada, pero cuando yo me puse en el momento, el Espíritu Santo me habló porque ya me había hablado. Entonces me mostraba el efecto no solamente en lo físico, lo que causa el pecado. Y el Señor me hablaba que no era correcto porque tenía que seguir lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios, nosotros tenemos que obedecerlo. Y vemos que desde allí, pues, esa experiencia yo me los quité y nunca más hasta el día de hoy, que ya son muchos años. En Isaías 3, en el capítulo Isaías 3, 18 al 20, vemos que representa también el orgullo, como les decía, el quererse mostrar, el orgullo, la soberbia. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos. Hermana, ¿y el anillo? Dígame. Bueno, mis amados hermanos, el anillo de bodas es algo pagano, ya que en la Biblia no habla de usar un anillo para decir que estoy casada. Viene de esta tradición, viene del paganismo. Es una tradición que el, el, en el tiempo antiguo, cuando estuvo
Constantino fue quien lo promulgó. Yo quiero parecerme más a Jesús y por eso yo prefiero no usarlo. Yo no uso hace muchos años el anillo porque cuando el Señor me quitó todas las joyas, yo le preguntaba y el Señor me decía que buscar en la Biblia si había. Nosotros vemos que el Señor hizo un pacto, pero a través de la sangre. Entonces reitero que hay muchas personas que usan joyas y están llenas del Espíritu Santo, pero yo prefiero no hacerlo. No quiero adaptarme al paganismo o a la cultura de Roma, sino más bien a la Biblia, a lo que está escrito, lo que Elohim, Yahweh, ha dejado para cada hijo de Dios. Podemos encontrar en un libro de John Henry Newman, quien fue un cardinal de Roma, y él escribió que cuando Constantino, para recomendar la nueva religión del cristianismo a los paganos, transfirió los adornos externos a los que los paganos estaban acostumbrados en su propia religión. No es necesario entrar en un tema con con la diligencia, pero el uso de templos y dedicado a las velas y el incenso de los santos y las procesiones y el riego de agua bendita, el anillo en el matrimonio, incluso la Iglesia Católica admite que el anillo de matrimonio fue introducido por la Roma pagana en el cristianismo para hacer que los cristianos sean más atractivos y tolerables para los paganos. Y de hecho, una prueba más de esto, la mayoría de las Biblias en inglés en realidad hago una declaración que se llama la petición de New Liner, porque miles de pastores protestantes o puritanos apelaron a King James, el rey. Entre las cosas que le pedían era que ya no se exigiera la señal de la cruz, el uso de una gorra o una bata blanca del clero, y que el uso del anillo se eliminara también de la ceremonia del matrimonio. Los puritanos y los protestantes todos pidieron esto. Podría leerte también una cita de John Wesley, cual es uno de los impulsadores del gran avivamiento que hubo. Era un hombre que trajo mucho el gran avivamiento en aquel tiempo. Y John Wesley nos dice en su libro, este protestante del gran avivamiento, te exhorto a que no uses oro, ni perlas, ni piedras preciosas. No aconsejo a las mujeres que usen anillos, aretes o collares. Es verdad, estas son cosas pequeñas y por eso que no vale la pena defenderlos. Es por eso que deshazte de ellos y deshazte o déjalos caer. Sin otra palabra, un poco de maldad podría causar mucho dolor en la carne. Un poco de complacencia puede dañar tu alma y tu hermano podría tropezar con tu ejemplo. Así que puedes leer un libro que también existe, que se llama Joyería, cuánto es demasiado. Entonces, vemos que tal vez la mayoría de personas dice que no es pecado, que la gente puede usar. Yo te recomiendo que busques la fase del Señor, que tú ores. Yo en el tiempo que el Señor me reveló sobre las joyas, yo fui a un tiempo de ayuno porque no solamente por el anillo de bodas, porque si puedes mirar, es un pendiente, es parte de un pendiente. Yo no estoy diciendo que la gente que use un anillo, puede ser que mucha gente, como les digo, está llena del Espíritu Santo, pero yo prefiero no hacerlo, porque la Biblia me dice que al Señor quiere que tú estés vestida de modestia, de un espíritu afable. Eso es lo que a Dios le agrada como siervo de Dios. Si tú eres sierva o siervo de Dios, entonces imita lo que está escrito en Primera de Timoteo que leímos al comienzo, donde podemos mirar que Primera de Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 9 al 10, dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y con recato. Vemos ahora hoy día que la gente se quiere mostrar, que quiere ir con peinados, o sea, ser pantalla en medio de las iglesias. Pero no, quien tiene que brillar es Yeshua, quien tiene que brillar en nuestros corazones es la luz, es la palabra, el Espíritu Santo. Ni
ni con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios, Elohim. No solamente aquí corresponde a mujeres, pero también a los hombres. Entonces, tú como hombre de Dios, como hijo de Dios, como mujer de Dios, vístete con pudor y sé donde tú vayas que seas marcado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para que vean en ti la verdadera luz que viene de Yeshua, de Jesucristo. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Bendiciones.